En este escenario, 70,000 espectadores para presenciar el partido. Así que ahí están las Chivas, el que está en casa y que tiene todo a su favor, pero tiene un rival convencido de que puede ser campeón. De esos partidos que nos haga vibrar, emocionar y hasta gritar. Llegan los dos mejores, Chivas y Toros. Esta es la gran final del campeonato mexicano. El juego de juegos. Es que con ese equipo de Toros Neza no había límites. Una historia irrepetible en el fútbol mexicano. El barrio estaba en todas partes. Estaba en el vestidor, estaba en la cancha y obviamente también estaba en la calle. Tú me dices Toros Neza y ¡bum! Lo primero que me viene a la mente es espectáculo. Un equipo peculiar por el fútbol que jugaba y por su comportamiento fuera de la cancha. El tiro, gol del Boni Ruiz. Y el festejo así por parte de los jugadores del equipo de Ciudad Nezahualcóyotl. Toros Neza, en temas futbolísticos, puso en el mapa a Ciudad Neza. Fue el estadio donde más goles cayeron, a favor y en contra. Y de repente Toros Neza metió 3 goles, pero recibía 4. Y de repente era el que goleaba. Era impredecible el equipo. No, igual que su personalidad, era totalmente impredecible. Había gente que los criticaba porque salían con el pelo pintados en sus festejos de camioncito, de coche, de lo que hacían. Decían que eso no era serio, pero el fútbol es un juego finalmente. Y lo que hacían ellos era alegrar todavía más el fútbol. Toros Neza se adapta perfectamente bien a aquella época. Era una época de despertar, una época de ser irreverente, una época de decir ya basta, necesitamos un país diferente. El sistema de cómputo no está funcionando. Candidato oficial a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio. ¡Por México! Tuvieron la capacidad de entender lo que necesitaba la gente en ese momento y se los dieron. Yo no recuerdo un equipo que hayan salido 11 jugadores con máscaras y alguna de las máscaras era de un expresidente. Si un mal equipo se pinta el cabello, no pasa nada. Si un buen equipo se pinta el cabello, sale con máscaras y llega a una final del fútbol mexicano, sí pasa algo. Cuando hay 7 goles, ¿qué se puede decir ya? Era un equipo que sí se empeñaba en ser distinto. En la forma en la que juego y en la forma en la que encaro el juego desde antes, desde cómo me visto y de qué me disfrazo. Y te caía bien ver esa extravagancia acompañada de buen fútbol, de fútbol espectacular, ofensivo, ambicioso. Pienso en un equipo que desafió mucho estas normas gregarias del fútbol. Se salieron del guión. Tenían más sabor que el América, que Cruz Azul, que Pumas, que Chivas. Tenían más sabor este equipo. A unos locos, una banda de rock, jugando al fútbol, jugando a la pelota.
Neza siendo infinitamente superior. Aparte de ganar y jugaba bien, la gente estaba feliz, el estadio se llenaba, era un espectáculo. En esa época, Toros Neza era el segundo equipo de todos. Amables amigos, vamos a Palacio Nacional y vamos a escuchar el sonido local. Empieza calientito el partido. El público se empieza a desesperar un poco. Al estilo karateca. Felicidades a Neza, excelente. Corre la video, sonido, cámaras. Escena D3-MH-2, toma 1. Marco. Yo soy Miguel Herrera, soy director técnico y bueno, pues me tocó jugar esa gran época de Toros Neza. Viví esa locura que fue sensacional, esa locura de amigos, de jugar bien al fútbol. Servicio, solo Miguel Herrera la tiene. El Piojo, la pelota, todo el mundo. ¡Son chicos! Ese pelo, Dios mío, ese peinado del Piojo Herrera. O sea, business in the front, party in the back. ¡Wow! Yo tengo dos ídolos de cantantes, Rod Stewart y el Buki. Y yo, de chavo, en mi cabeza, mis pelos de esa época era Rod Stewart. Yo feliz, yo me sentía Rod Stewart. Miguel Herrera es el número 4. Piojo Herrera jugaba como siempre jugó, al extremo. Pasó bien Miguel con túnel. Sigue Miguel Herrera. Miguel Herrera sí resumía el espíritu de lo que era Toros Neza. Un equipo que no se iba a dejar. Un equipo que si se caía, se iba a levantar. Y un equipo que iba a meter la pierna si era necesario meterla y a veces hasta sin ser necesario. Si no hubiéramos sido así, no hubiera sido el equipo que fue. Pony Ruiz, el chaparrón chileno. Soy Rodrigo Ruiz, exfutbolista profesional, y estamos acá en el vestidor del Neza 86. Parangio para el Pony, gol de Toros Neza, Pony Ruiz. Cuando escucho a la gente que me dice que no le gusta el fútbol, ponle un pase del Pony Ruiz. Es como un solo de violín. El pase de Rodrigo Ruiz. Toros Neza anotaba por conducto del Pony Ruiz. No hablaba, ese sí no hablaba. Los papás eran sordomudos. Pelota él, allá va Becerril a marcar. Pony aprendió a escuchar, Se volteó el Pony. a entender con los movimientos del cuerpo. A ayudarlo. El Pony. Estaba destinado a ser el máximo asistidor. ¿Qué delantero faltaba? Nilsson. Bueno, fíjate, Nilsson de Melo, este hombre era un jugadorazo, el brasileño era un jugadorazo. El chiste es ver cuándo podía jugar. Llegó y la metió. Ya son 4. Y este fotógrafo no es otro que Nilsson de Melo. Yo no sé cuántas veces habrá llegado ebrio ese hombre al partido de fútbol. Y sin embargo hacía goles. Y estaba en el lugar que quería estar. Extraordinario, un goleador impresionante. Con la bebida realmente tuve un problema. Gracias a Dios estoy recuperado. En un momento se habló de que había fallecido. ¿Tú escuchaste eso? Sí, o sea, 2 veces. Cuéntame cómo es. No, pero igual, como supimos todos, o sea, que rumores de prensa y que había fallecido. Lamentablemente, Nilsson Silva de Melo ha fallecido. Un jugador que tuvo muchos problemas de adicción, que terminó yéndose a Centroamérica y lamentablemente perdió la vida. No sabía, ¿vive Nilsson, que yo sepa o no? Sabíamos de nuestras capacidades, de nuestras debilidades también. Sacábamos el carácter, la personalidad. López Meneses, al estilo karateca. Recuerdo aquellos Toros Neza con un aparato defensivo de jugadores férreos, buenos para meter la pierna, buenos para excederse a veces metiendo la pierna. Jugaban al límite, tanto en la forma de acometer cada balón como en la forma de dirigirse al árbitro. Yo no lo llamaría rudo. Era un equipo diferente. O sea, si había que meter, metían. Si había que pelear, peleaban.
buscando a Zárate. Lusenhoff en la barrida. A tiempo el argentino, es tiro de esquina. Me dice, ¿jugaba en ese equipo el Colorado Lusenhoff? Digo, sí. La más baja te la ponía aquí Lusenhoff. Era un tipo fuerte, líder de la defensa central. Y ahí llegó el tuyo. Ay, cómo me levantaste la moral de vuelta. Buen servicio, excelente. Lusenhoff libre, tiene el gol. ¡Lo convirtió! Toros Neza empata el marcador. Mi estilo era demasiado rudo y ni hablar ahora que se utiliza el VAR. Ahora tal vez no sé cuánto podría haber jugado. Cuando las cosas estaban mal, pues ya empezaba a sacar la guaraña y empezaba a repartir. O sea, lo vimos en lo que fue la famosa pelea con los jamaiquinos. Entrada al argentino Arango. El rubio delantero de Neza reaccionó en forma violenta. Nezatlecos y jamaiquinos se encontraron peleando como dos bandas rivales de barrio. Siempre íbamos al máximo y bueno, por ahí nos excedíamos y teníamos nuestras consecuencias. Era lógico que se produjera esa especie de percepción de un equipo muy espectacular, muy atractivo, pero también un poco indisciplinado. Larios, ahora con el cabello rojo. Pablo Larios Iwasaki, nacido en la selva morelense. Pablo Larios, creo que Toros Neza lo rejuveneció. Larios era un portero distinto. Jorge Campos dice que es el mejor portero mexicano que hemos tenido. Y yo le creo. Pablo tenía una hielerita al lado de la cama con sus cocas, una caja de galletitas y sus cigarros. El mejor Toros Neza, que fue dirigido por Enrique Meza, creo que tuvo precisamente en él, en este gran director técnico, una figura primordial. Ese equipo de Ojitos Meza, ojito porque lo quiero mucho, empieza a formatear el último eslabón que faltaba de la maduración del equipo pleno. Nos valía madre. O sea, nosotros hacíamos, vamos para adelante, vamos para acá, vamos para allá. Y la verdad, domar a la banda que había en ese momento, no, yo creo que cualquiera no lo podría haber hecho. Es alguien que le quiere dejar al futbolista algo más que instrucciones para el terreno de juego. Es un consejero de vida. Éramos un equipo muy poderoso, porque fue un equipo extraordinario, alegre, que rayaba en la locura. Yo creo que atrás de todo lo que significó Toros Neza había un genio, en la cancha y fuera de la cancha, que era Tony Mohamed. Mohamed, viene en el recorte, en el segundo sobre Aguinaga, ya regresó Vilches, pero siguió Mohamed. Ahí está haciendo la jugada, el tiro, ahora sí lo... Cuando lo vimos, decíamos, oye, pero es un poco gordito. Lo que tenía el turco es que corría cuando había que correr. Y tocaba la pelota como nadie. Ya va por ella Mohamed. Cuando no tenía la pelota o no teníamos la pelota, pues ya éramos uno menos. Teníamos que correr para recuperarla y dársela y que él nos ayudara marcando diferencia. Él manejaba los tiempos del equipo en base a la posesión del balón. Nosotros recuperábamos, jugábamos y la pelota pasaba por él. Esta fue mi mejor etapa de fútbol en México. Toros Neza. Toros Neza. Mohamed era el alma del equipo, el alma del vestidor. Sabía cómo unir a los futbolistas, sabía cómo disfrazar las carencias de Toros Neza. Mohamed entendió dónde estaba, qué es lo que tenía que hacer, se puso el equipo a los hombros, tomó el barrio, hizo el barrio suyo y dijo, vamos con todo.
el amor por el equipo fue saliendo poco a poco porque antes no estaba el Nesa, antes todos teníamos nuestro equipo favorito. Entonces, como llegamos a Nesa, nos fuimos encariñando, los mismos jugadores, el mismo equipo se hizo querer porque era impredecible. No había empates, o ganaba o perdía. Y la misma gente, la misma afición comprometida con el equipo de Toros, se fue animando, se fue llamando la atención. Fue una cosa muy bonita. Sí, nos gustó mucho, sí, que tuviera un equipo para nosotros, para Nesa. Donde quiera que vaya a decir, soy de Nesa, y de Nesa voy a ser, y en Nesa voy a morir, y por Nesa muero. Nesa, o el municipio de Nezahualcóyotl, en los años 40 del siglo XX, pues llegan de Oaxaca y de otros estados a poblar ya las partes desecadas del lago de Texcoco. Y allí comienza un trabajo también popular de construcción de viviendas. Toda la gente de provincia hace una mezcla aquí en Ciudad Neza y los nesas pues somos así, ¿no? Somos gente luchona porque en nuestro barrio crecimos con carencias. No estoy muerto. Sentías que ahí estabas más con el pueblo, más con el mexicano típico, más con el mexicano promedio. Si notas que tengo sueño. Millones de habitantes en Ciudad Nezahualcóyotl, y desde ese entonces la gente de fútbol sabía que había una mina de oro que querían explotar, con tantos y tantos aficionados que necesitaban y querían fútbol, y por eso fue que todo se orilló allá. Tenías que andar con cuidado, que era una zona que de repente daba un poco de temor, que imponía, ¿no? Por su fama de peligrosa. Mis padres llegaron aquí muy jóvenes. Nada, no había absolutamente nada. Era tierra, era una casa aquí, luego la otra acá y así. La gente que vive aquí es gente que ama Nezahualcóyotl porque le tocó construir esta ciudad. Estoy un poco cansado. Y es una zona en donde siempre ha habido equipos de fútbol ahí. Mucha gente decía, ¿cómo van a hacer un estadio en esa? Pues hicieron el estadio. Y ese estadio se inaugura en 1981 y le ponen el nombre de José López Portillo. Aunque años después se convirtió en Nesa 86. Nesa no estaba contemplada entre las sedes de la Copa del Mundo. Sin embargo, de los estadios propuestos, 2 quedaron fuera. Uno, Veracruz, porque era a nivel del mar. Y el segundo fue Morelia, por asuntos políticos. ¿Y qué hacemos? Nesa 86. Llega el presidente de la FIFA y dice, no, Nesa no. Y le dice Rafael García, ¿por qué? Dice, todos sabemos que todos tenemos un arroz negro y que hay que sacarlo de él para que no empañe el arroz blanco. Entonces él dijo, no, pues por mis pistolas, no sé si va a ser sede, pero que tiene que ir.
cuando Hermann Neuberger, que era el alemán, presidente por FIFA del comité organizador, fue a visitar a Neza, montaron todo un espectáculo. Lo convencieron. Y se declara a Nezahualcóyotl una de las subsedes de un grupo en el que jugaban Dinamarca, Escocia, Uruguay y Alemania. Alemania nunca vino acá. Tuve oportunidad en el Mundial de 86 de cubrir un partido en la plaza de Ciudad Nezahualcóyotl y lo que más me acuerdo es que el comité organizador colocó unas, no vallas, letreros panorámicos gigantescos del Mundial para tapar algunas de las zonas más pobres, para que pensáramos que estábamos en un mundo diferente, lo cual me parecía totalmente absurdo. Yo recuerdo haber visto en la tribuna, en el partido de Escocia-Dinamarca, a Rod Stewart, por ejemplo, llegar a Neza. ¿Cómo Rod Stewart en Nezahualcóyotl? En un lugar donde, pues, había ícono de que era un lugar feo, que la gente era fea, que la gente trataba mal al turismo, y no es cierto. Pero era muy pintoresco porque de pronto pasaba el autobús de la selección de Dinamarca y atrás del autobús de la selección de Dinamarca pasaba un señor en un caballo y una carretilla atrás llevando basura o llevando insumos. Entonces decía uno, bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo? Pero era parte del folclore que significaba ver un partido y sentirlo en el estadio de Ciudad Neza. Y la gente estaba feliz de tener una Copa del Mundo ahí, aunque pues muchos de ellos no tenían acceso a los partidos, pero tenían acceso al ambiente, al entorno. Cuando llegaban los daneses, cuando llegaba todo el mundo, era una fiesta. Y Neza finalmente no tiene muchos partidos en esa Copa del Mundo, pero lo hace muy bien y con estadios llenos siempre. El nacimiento del Coyotes se da muy cerca de la construcción del Estadio Neza y entonces su historia corre paralela. Recuerdo aquellos Coyotes de Neza, sí, que yo creo que para poder atraer gente a sus estadios, y considerando que la población del lugar era muy futbolera, pero iba a diferentes equipos, empezó a llevar a figuras de esos equipos para jugar en Neza, con la camiseta de Coyotes. Y se lleva a Carlos Reynoso, del América, se va Osvaldo Castro, Pata Bendita, ambos mundialistas chilenos en el Mundial del 74, se va Leonardo Cuellar. ¡Qué maravilla! Con algunas de las grandes figuras llevadas a Neza para representar a esa población. Y tuvo buenas temporadas el Coyotes Neza, aunque te diré que nunca alcanzó a aprender. Coyotes Neza, no sé, yo creo que por ahí del 87, 88 desaparece. Señoras y señores, alineación del equipo Toros Neza. El hombre que decide emprender aventura con Toros Neza es un gran empresario que surge de la nada. De extracción muy humilde, contador, muy inteligente, muy audaz, muy disciplinado. Pero yo siempre pensé que muy ajeno al mundo del fútbol. Pero tenía que saber, ¿no? Yo siempre he dicho que esas personas que meten dinero al fútbol hay que cuidarlas al máximo, porque hoy todos quisiéramos que ese señor estuviera dentro del fútbol, porque metía su dinero. Él empieza de abajo siendo vendedor de Volkswagen. Y él, bueno, en un viaje a Brasil se empapa de lo que es Autofin y él viene y lo implementa en México con un gran éxito y empieza a crecer. Juan Antonio Hernández Venegas, nací el 5 de mayo de 1948.
a las 5 de la mañana en la avenida 5 de Mayo. En ese momento el santoral era Pío V y por ello es que mi número favorito es el 8. Por supuesto es el 5. Lo recuerdo como un dirigente peculiar, de esos que le van encontrando el gusto al fútbol cuando se meten, cuando compran el juguete, pero él en aquel entonces muy entusiasmado, muy participativo. A mediados de 1991, cuando nos presentamos ante la Federación Mexicana de Fútbol, expedí un cheque equivalente a 600,000 pesos y con ello adquirimos la franquicia de un equipo. Y yo quise arrancar en la segunda división porque entendí que primero si compraba una franquicia de primera división y ante mi inexperiencia, pues a lo mejor me daban unos cocos y me bajaban de inmediato a la segunda y mi inversión se diluía. Más o menos llegó a formar parte de esa élite de los oligarcas del fútbol, los que toman las decisiones fundamentales, pero me imagino que no simpatizaba con muchas de sus medidas y con la visión que tenían del juego, porque la suya era distinta, era más a partir del espectáculo. ¿Qué me motivó a entrar al fútbol? La necesidad de que mi grupo tuviera una mayor exposición. Autofin, que era el negocio, ¿no? de automóviles que creció exponencialmente hasta ser un monstruo a nivel nacional, pues tuvo mucho que ver con la mercadotecnia. Tal vez empleó algunas de esas ideas para decir, ¿cómo hago algo atractivo? Toros porque yo soy Tauro. Toros porque soy un apasionado de la fiesta brava. O sea, comulgo mucho con las características del animal. Lo que representa un toro bravo, pues es eso. Es la valentía, el no echarse para atrás, el desafiar, el enfrentar. Pues son también características de la gente del municipio. Y que todo el mundo se sienta muy orgulloso de traer un toro. La mayoría de la gente, pues, no creía al principio en Toros Neza, ¿no? Todos decían, pues, ese equipo de segunda es un equipo que, pues, no llamaba la atención, ¿no? Sin embargo, creo que Toros Neza, pues, consiguió lo que todos esperábamos, ¿no? Un ascenso. El Coco Gómez asciende a Toros Neza una temporada tarde en ascender y ahí comienzan a tirar de fichajes exóticos para la primera temporada en primera división, como George Steele, ¿no? El portero suizo. Pero era un arquero suizo jugando en esa, o sea... Traen a Manolo Negrete, que venía ya después de experiencia europea, ¿no? Había jugado en el Sporting de Lisboa, en el Sporting de Portugal. Traen a Cruz Barbosa, traen a Servín, como tres para apuntalar con mundialistas del 86, es decir, ya iban de salida. De hecho, juegan una temporada y sale, ¿no? Pero bueno, yo creo que había que poner a Toros Neza en el mapa. Se hablaba de un contrato, ¿no? De que habían contratado a una persona importantísima, un fichaje importante, un argentino. Muy bueno, que tenía algo especial, no era tan caro. Talento impresionante, con una capacidad incluso de desafiar las leyes de la física, ¿no? Que venía de Huracán, algo así. En el año 89-90, campeonato del Nacional B, Huracán logra el ascenso de la mano de un equipazo. Se destaca como figura, el delantero titular, juega de 9 ese campeonato, y hace el gol, digamos que, el gol de la gloria, digamos. Se viene Saturno, lo espera Mohamed por el centro, la pierde también el centro. Huracán. En ese momento él se convierte en un ídolo. ¡El gol del campeonato! ¡Festeja Mohamed y todo el equipo! Pedime lo que quiera, ¿querés un riñón? Te lo doy, Turco. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes. Y con la característica que tenía el Turco de ser un desfachatado en su época, porque él impone un modelo que tiene que ver con el uso de calzas, vinchas.
Y eso tenés que tener una personalidad muy fuerte, porque el fútbol tiene reglas y el compromiso también pasa por la imagen de un jugador. A Mohamed en realidad lo meten en una operación para llevarse a Batistuta a Italia. Italia era la meca del fútbol, entrar en el mundo de los elegidos. Se había fichado nada más ahí por la Fiorentina, pero pues realmente no jugó. Creo que llega a jugar un amistoso con la Fiorentina, pero no logra jugar ningún partido oficial porque la Fiorentina lo cede a préstamo a Boca. Dura un año. Lo que pasa es que allí se echa la afición en contra, ¿no? A la 12. De cuando dicen que falla un gol cantado contra Huracán, su equipo del alma, ¿no? Y nace una historia. Nosotros en ese momento, en la tercera bandeja, a la gente de Boca le gritamos: el turco los cagó, el turco los cagó. Yo estaba al lado de él en esa jugada, estaba ahí. Y el mito dice que él no quiso patear. Yo particularmente no creo que él no haya querido patear al arco para no hacerle un gol a su querido Huracán. Y queda en nuestra historia algo de mito y algo de verdad, que él nunca nos quiso hacer un gol. Y un día anuncian que viene Ricardo Antonio Mohamed, el turco Mohamed que venía a México. Él tenía 23, 24 años, si no mal recuerdo, y ya empezaba a despuntar como gran figura o como gran promesa en el fútbol de Argentina. Antonio el turco Mohamed. Fue una apuesta a ciegas. ¿A ti te trajo alguien directamente o te trajo un promotor mexicano? No, a mí lo mío fue un caso típico. Venía a préstamo y la verdad que no sabía ni a qué equipo venía. ¿No? Ah, no sabían de qué equipo. ¿No? A ti dijeron, vamos a México. En el avión me dijeron que era Toros Neza. Toros Neza. Hubiera llegado a la América, no hubiera tenido el brillo. Sí, recuerdo muy bien, ¿no? Cuando Antonio se presenta, traía el cabello largo. La primera bola que él agarra, la cubre. Muy bien, algo muy especial, que tiene una especialidad de él. La cubre desde media cancha, pegado a la banda del lado derecho. La mete a la horquilla desde media cancha. O sea, no, los periodistas, todo. El turco, muy buena persona, muy buen jugador, que llegó un desconocido. No era nada, era un grañudito que venía. Pero en 2 o 3 partidos se vio quién era. Jugadorazo, ¿no? Carajo, lo mejor que llegó a México. Mohamed está en el área. Cuidado con Mohamed. Yo creo que Antonio lo tomó como una oportunidad, como una revancha. Antonio venía con deuda consigo mismo y le gustó primordialmente el barrio, que es muy importante. Mohamed entendió que era un equipo de barrio. Y entonces trasladó el barrio argentino a Ciudad Neza. El primer partido en la primera división se jugó en el Estadio Azteca. Nos enfrentamos al América. Era un partido supuestamente fácil para el equipo, para el América. Íbamos perdiendo 2-0, que era natural, pero luego vino lo sobrenatural. Toros Neza termina ganando 3-2 con 2 goles de Malibrán y 1 de Negrete, un muy buen gol de Negrete. Y es algo que sorprende porque aparte es en el Azteca. Al Estadio Azteca fueron 60 chimecos. Los chimecos aquí son camiones, o sea, un mundísimo de gente. Y se hizo una bronca entre las porras. Ahí en el Azteca, estábamos nosotros en una de esas tribunas. A mí se me ocurre dar una vuelta olímpica ya celebrando el 3x2. En eso me intercepta la porra del América y me quita esa bandera grande que pues teníamos en aquel entonces. Y yo literalmente como niño héroe me la envolví y caí en uno de los pasillos. Afortunadamente llegan los granaderos, me rescatan y podría decir que a lo mejor fui uno de los primeros fans o de los hinchas que defendió esos colores, ¿no? No me dejé afanar esa bandera. Ahí no importaba si eras de una porra o eras de otra porra, o es más, ni siquiera eras de porra, ibas tú como aficionado. El barrio de Neza siempre estaba unido a donde fuera. Recuerdo un día que Toros Neza le gana a América
Bueno, sin apelar a la imparcialidad que debe tener un periodista, un comentarista, sí nos daba gusto, ¿no? Fue un triunfo extraordinario y empezamos muy bien. Tuvimos un partido muy bueno contra el Atlético Morelia de aquel Tota Carvajal y el Fantasma Figueroa. Una tarde nublada fue aquí el primer partido y por ahí se tiene un triunfo de 3-1 y toda la gente abarrotada, lleno este estadio. De tener un equipo de segunda división a verlo ya en primera contra equipos como el América, Pumas, Chivas, pues eso quiere decir que los sueños y el trabajo pues se hacen realidad, ¿no? Y Neza, una tierra de ganadores, de triunfadores, pues sí necesitaba un equipo de esa índole. Y de pronto nos pararon la autoridad porque consideraron que el estadio de Neza no reunía la seguridad adecuada para soportar los llenos de la primera división. Ya todo estaba listo y ni modo, no se dio el juego. Los candados en el estadio, la gente afuera. Fue un estadio hecho que se hizo mal. Así de fácil y sencillo. Al día de hoy tiene una bronca que está asentado en una zona pantanosa. Entonces tiene como movimiento el estadio. Entonces llega un momento en que de repente hay pedazos donde se abre. Se ven las aperturas, no grietas, la apertura del estadio. Se ve una separación, ¿no? Era más un problema, siento que político, que realmente de la infraestructura que tenía el estadio. El equipo emigra y se llama Toros Hidalgo, ¿no? Que nos vamos a Pachuca. Porque había gente que no quería realmente de Federación o del nuevo gobierno de que nosotros estuviéramos ahí. La gente, ¿no? Que por fin tiene un equipo con el cual empieza a identificarse y se los mandan a Pachuca, ¿no? No solamente cambian de casa, se transforman en un equipo que tiene que abandonar su identidad. Tal vez ahí adquiere la fama Toros Neza de equipo gitano, el que no permanece, el que se traslada de plaza en plaza, pero también por la manera de ser de los futbolistas y la manera de jugar. Sobre todo de Ciudad Neza, que es al final pues una parte de nuestro país que representa lo que muchísima gente en México vive y particularmente en las zonas con migraciones muy importantes en México y que marcan lo que hoy en día particularmente es la Ciudad de México, ¿no? Y sus alrededores. Déjenme decirles que Toros Neza nunca dejó el barrio. A pesar de que jugaba en el Estadio Hidalgo, aquí venían a entrenar, aquí hacían sus entrenamientos y se iba a jugar allá. Cuando se fueron a Hidalgo, hubo un vacío. Eso es lo que puedo recordar. Nunca hubo una identidad entre Toros Neza con la gente. En ese entonces Toros Hidalgo y decidió jugar con el uniforme blanco, ¿no? En el minuto este tiro que rechaza el guardameta Estila, aparece Carlos Hermosillo consiguiendo su gol 20. Fue cuando yo debuto en el 94. El objetivo era de que no descendieran. Toros Hidalgo juegan prácticamente toda la temporada y no les va muy bien. El argentino se quita el primero, enfrenta al arquero Estila, adentro. Minuto 57, Zamora, gol. 6-2 el marcador de escándalo en favor de Cruz Azul. Gol con la derecha. Y el 8-2 de Cruz Azul a media semana, el miércoles frente a Toros. Pienso que lo primero que tenía que lograr Toros Neza era no descender. Que me quedara yo en Pachuca. Pero yo aspiraba al área metropolitana. Arreglamos el estadio, lo pusimos en forma y en fondo. Y colorín colorado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Que en ese momento ya las apuestas tenían que ser más fuertes. Pues ambiciosamente, como creo que siempre se debe pensar, ¿no? Carlos Reynoso se mete al área. ¡Gol!
Gol de Carlos Reynoso. Gran jugada del maestro Reynoso llevándose al mundo entero por delante. Considerado uno de los grandes en la Liga del Balompié mexicano, sus hazañas lo consolidaron como el mayor ídolo en la historia del Club América.